El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se reunió ayer para debatir la comunicación que le fue remitida vía el presidente de la Suprema, Mariano Germán, por el magistrado Francisco Ortega Polanco, con los tres encartados en el caso de Brecht, recusándolo como juez para continuar con el juicio preliminar sobre este caso. El magistrado Francisco Ortega Polanco no tomó ninguna decisión, de si él acogía o no, que pudo haberlo hecho, sino que sencillamente remitió sin tomar decisión la posición a la Cámara, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. El Pleno decidió mantener a Francisco Ortega Polanco como juez para el proceso preliminar del caso de sobornos presentado por la Procuraduría General de la República. El tema es que el mismo día en que la Suprema se reúne y toma la decisión, estaba en debate las consideraciones de Laura Guerrero Pelletier, la procuradora especializada en materia de corrupción, en la que ella decía que el Ministerio Público entendía que las objeciones a Francisco Ortega Polanco eran un ardid para distraer la atención y para ganar tiempo por parte de los imputados, que querían un juez o una jueza que fuese dócil y que facilitara, digamos, la situación a los encartados en ese proceso. Vale decir que el Ministerio Público aparentemente, únicamente, confiaba en Francisco Ortega Polanco para conocer de ese proceso. Mira, uno no sabe en el fondo realmente qué ocurrió, ¿verdad? Porque hay cosas que se manejan en las interioridades. Se podrá filtrar un dato, una cosa, pero va a quedar en la mente de mucha gente, en la percepción de que hubo cierto tipo de avenimiento, cierto tipo de coincidencia, de colindancia, para no decir un acuerdo, entre la cabeza del Ministerio Público, la Procuraduría, y la cabeza del Poder Judicial, la Suprema, el Consejo o el propio magistrado Mariano Germán, respecto a la decisión de ratificar al magistrado Francisco Ortega Polanco para empezar a conocer este expediente que ya él había tenido en sus manos en la parte de la coerción. Va a quedar siempre ese sustrato, esa duda para mucha gente de qué ocurrió ahí, qué pasó. Lo que había hecho el magistrado Ortega, yo lo considero que fue un paso de su parte inteligente, porque si él se inhibía, muchos lo iban a señalar como alguien que estaba evadiendo una responsabilidad, y hasta como, bueno, cuidado, es medio cobarde porque es un caso fuerte. Y si él, por cuenta propia, decía, no, yo me quedo aquí, sí va a haber como algo un poco arbitrario. Entonces él dijo, bueno, yo apelo a la autoridad de mis superiores acá, que es la presidencia de la Suprema, o el Pleno, o el Consejo, y que ellos decidan. Pero ese comentario, los dos comentarios, tanto el que hizo el procurador, de que todo eso eran unos intentos de evasión de la justicia, y después lo que dijo Laura Guerrero Pelletier, de que esas intenciones de impugnar al juez Ortega era para buscar a un magistrado más dócil. Sí. Más que bien, yo pienso que han hecho daño, han provocado un ruido en este caso. Bueno, el Procurador General de la República y Laura Guerrero Pelletier son los que se han encargado de señalar como un juez favorable a ellos, al magistrado Francisco Ortega Polanco. Y se supone que él no debe ser favorable a ninguna de las partes. El juez, obviamente, se le presume imparcialidad y se le presume como capaz de tomar la decisión que él entienda en cualquier proceso. Pero eso no es solamente exclusivo del magistrado Francisco Ortega Polanco dentro de la Suprema Corte de Justicia. De todos los jueces. Eso se entiende que debe ser igual de todos los jueces. Los jueces deben encargarse que forman parte de la Suprema estudiar Corte los expedientes, recibir, ¿verdad?, las pruebas depositadas para cargo o descargo, citar a testigos si los considera,
y luego en la íntima convicción, porque aquí tenemos un sistema individual, no es el sistema anglosajón de los testigos, del jurado, ¿no? Sí, en base a la íntima convicción, evacuar un fallo. Pero mira, hay también otra versión en el sentido de que el magistrado Francisco Ortega Polanco, ante la evidente parcialidad con él del Ministerio Público, pudo haberse excluido él mismo y renunciar a conocer el proceso. Si él se inhibe, bueno, pues ya la Suprema Corte de Justicia estaría obligada a tomar una decisión con respecto a otro magistrado. El tema es si los demás magistrados de la Suprema Corte de Justicia se sentían cómodos con ser seleccionados para manejar este caso. Y una razón que se puede alegar por la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia votó para que Francisco Ortega Polanco continuara es que probablemente ninguno de los que estaba dentro del Pleno deseaba ser electo para manejar el caso. Ahora bien, y que le estaban eligiéndolo a él o reeligiéndolo en el caso, estaban evadiendo la responsabilidad de ser seleccionado para conocer pero este te digo, caso. es que el caso es, como llaman popularmente, una papa caliente. Hay mucha gente que, aunque le gustaría la notoriedad que da hacerse cargo de un caso de esta magnitud, al mismo tiempo no quieren verse en las presiones, verse en los zapatos de alguien que va a recibir tantas presiones. Ya, desde que se anunció la ratificación de Ortega, hay toda una jauría de gente, atláteres de imputados muy notables, que están acabando con Ortega. Y muchos que dicen ser sus amigos, pero están acabando con él, ya descalificándolo de entrada. Y las cosas no pueden ser así. Pero lo que he escuchado es que los abogados de las partes, tanto el señor Luis Miguel Minier, como abogado de Ángel Rondón, y Miguel Valera como abogado de Víctor Díaz, así como Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, que fueron los tres que presentaron impugnación junto con los abogados de Conrado Pitaluga, ahí está Eris Raful. Ellos dicen, no hay otra cosa que hacer que aceptar la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Que son abogados con mucha experiencia, con mucha expertise, pero tú sabes cómo se hacen aquí, cómo se llevan los casos ante la opinión pública. Una cosa es lo que pide un abogado, una persona que no es un loco viejo, que no se va a poner. Y aquí hay un bocinerío que todo el mundo sabe a qué responde. Y esa gente es usada, ¿verdad? Como vanguardia en una artillería. La decisión de la para cañonear a quien entienden que deben restarle credibilidad. La decisión de la Suprema Corte de Justicia ratificando a Francisco Ortega Polanco no admite ningún tipo de recurso. Vale decir, ¿usted acepta o acepta la decisión? No, claro, eso no está en cuestión. Eso no está. Lo que pasa es que para ganar la batalla ante la ciudadanía, hay imputados que van a tratar de desacreditar a Ortega por todos los medios. Porque lo que quieren es, miren, este hombre ya venía prejuiciado, o la tenía contra mi cliente, otra contra fulano. Es que fue ya una decisión del Pleno de la Suprema Corte. Pero tú sabes cómo son esas cosas. Otras cosas que por supuesto van a continuar en el debate y como parte de los recursos que presenten los imputados en este proceso, es si el magistrado Francisco Ortega Polanco va a ratificar la convocatoria para inicio del juicio preliminar el 6 de julio, lo más probable como es que, él antes había convocado. Lo más probable es que quizás hoy él haga un anuncio en ese sentido, porque yo creo que como fue tan rápida la decisión de la Suprema, no habría razón para posponer esa fecha del día 6. Ya. A menos que él diga, bueno, déjame darle unos días más a estos abogados de la defensa que se preparan y decida convocar en una fecha ulterior. Ya. Sí ha quedado en algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia con toda la razón, y en abogados, con especialistas, juristas, con los que hemos conversado, un mal sabor por las declaraciones de Laura Guerrero Pelletier, señalando que Francisco Ortega Polanco parecía ser el único que tenía posibilidad de juzgar el expediente. Esos son de la defensa que la gente dice, no me defienda, compadre, porque ya le va a quedar una duda totalmente innecesaria sobre Ortega, que no tenía razón de ser. Una duda razonable. Sí, bueno, o irracional, depende de cómo uno lo vea, porque no había razón para eso. O sea, ¿por qué tenían ellos que abonar en este terreno con esas dos opiniones
totalmente imprudente. Y déjame decirte que la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia es un precedente jurídico importante porque contradice decisiones anteriores de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional en materia de conocimiento de procesos preliminares, ya previamente que se han conocido medidas de coerción. Es decir, la tradición ha sido que se separe al juez que ha conocido las medidas de coerción del conocimiento del juicio preliminar. Eso digamos, en el ordenamiento jurídico dominicano. Pero eso es una cuestión que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba de establecer un nuevo precedente y ese precedente es el que queda a futuro sobre próximas decisiones. Pero igual otra administración de la Suprema puede tomar otra decisión en casos parecidos, porque total, o sea, cada quien tiene su librito. Pero, bueno, hay alegatos en materia de constitucionalidad, el Código Procesal Penal, de manera que hay muchísimas variantes, digamos, que se pueden alegar en este caso y que se alegaron por parte de los abogados de los encartados en el proceso. Pero seguirá siendo tema de debate y veremos que Francisco Ortega Polanco convoque para el conocimiento de este proceso. Ya hay una marcha convocada, la marcha del 1.000.000 de personas. Sí, pero no tiene que ver con esa decisión exactamente. No, pero tiene que ver con el proceso. Como presentó el expediente del Ministerio Público, es hacia ahí que va y entiende el movimiento de lucha contra la impunidad y la corrupción. Marcha Verde. Que faltaron personas y que ese expediente está incompleto. Así es. Hacemos una pausa. Bueno, este domingo se celebrarán las elecciones en México, un país muy importante, una de las potencias en América Latina. Y además que en estos momentos tiene una situación muy especial porque su vecino del norte, Estados Unidos, tiene una administración que ve con ojeriza a los mexicanos. Y ha sido incluso, además de prepotente, irrespetuoso con el pueblo de México. Ha estado chantajeando con el discurso de que México debe parar cualquier migrante que provenga de otro país, de un tercer país. Y entonces el candidato favorito contra viento y marea es el López Obrador, ¿verdad? De Morena, Movimiento de Renovación Nacional, que es un político que tiene mucha experiencia porque él estuvo antes en el partido tradicional mexicano del PRI, estuvo después en un desprendimiento que fue el Partido de la Revolución Democrática, y luego fundó ese movimiento o ese partido independiente que fue ganando terreno ante el descalabro del PAN, del PRI, el descrédito de esta gestión del actual presidente Peña Nieto, que fue una gran desilusión. Y fue electo gobernador del Estado de México, de la Exacto, capital. Él administró sí, la regencia de México, como ellos le llaman, y tiene muy buen perfil. Es un hombre que de tener un discurso un tanto para muchos radical, ha ido colocándose más hacia el centro, objetado por los sectores más tradicionales del empresariado, ya más o menos ha logrado entenderse con muchos empresarios, algunos inclusive públicamente han dicho, no, con este hombre tenemos que trabajar. Ha hecho una campaña inteligente, acercándose a ese sentimiento que tienen los mexicanos de entender que no deben ser irrespetados ni humillados por la actual administración de Estados Unidos. Es un candidato que podría significar un gran cambio en México si es que finalmente gana, y todo indica que va a ganar porque todas las proyecciones lo dan como ganador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha hecho una intensa campaña de varios años, pero en este proceso de definición de estas elecciones presidenciales se ha cuidado mucho y ha mantenido un discurso coherente, no ha cometido errores, ha habido campaña sucia muy intensa, esa campaña no ha tenido efecto, no se produjo ningún milagro que pudiera reposicionar a Ricardo Anaya o al señor Maede, que son los dos candidatos tanto de la alianza del PRD con el PAN como de la candidatura del PRI, el partido de gobierno, que está en tercer lugar, muy lejos de las intenciones de voto que tiene el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que nada de esto ha ocurrido y por eso
la previsión que existe en México y fuera de México es que la elección es segura de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se va a ratificar este domingo es el porcentaje de votos que sacará López Obrador, a diferencia de Ricardo Anaya y de el señor Maede, que es el otro candidato. Mira, hay un punto de interés más allá de esa relación especial que tiene México con los Estados Unidos, y es el siguiente: México ha sido parte del Grupo de Lima, que ha sido un foro, un grupo de países que se ha distanciado del gobierno de Venezuela y de otros países que tenían gobierno del centro o de izquierda, y han sido muy críticos, sobre todo con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, la gente de Nicolás Maduro ve con simpatía a López Obrador, pero muchos analistas dicen que se van a llevar una sorpresa, porque López Obrador va a mantener esa misma política, porque tiene una situación en estos momentos México que no piensa abrirse un nuevo frente de batalla, y lo que va a tratar es de limar aspereza con Estados Unidos. Entonces, lo más inteligente sería no alinearse de nuevo con Venezuela. Los 3 debates presidenciales que se hicieron en esta campaña electoral en México abordaron temáticas diferentes, pero hubo uno que abordó el tema de las relaciones exteriores. Y en ese tema de las relaciones exteriores, la relación con Estados Unidos se convierte en el punto más importante de las relaciones de México en materia de política exterior. Sobre todo con las agresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México y hacia los mexicanos, y con el planteamiento del debate o discusión y anulación de los acuerdos de libre comercio que tiene México con Estados Unidos y con Canadá. Bueno, no quiere eliminarlo, Trump quiere revisarlo y hacerlo que sea mucho más ventajoso para Estados Unidos. Eso es lo que quiere. Lo que acusa Donald Trump es que México ha sido el gran beneficiario de esos acuerdos. Sí, porque se olvida que hay negocios en Estados Unidos que han florecido con ese tratado, que han creado muchas riquezas y muchos empleos, y que los norteamericanos pueden comprar una de las marcas de vehículos norteamericanas, por ejemplo, a un precio mucho menor, porque ese vehículo parcial o totalmente es fabricado en México. Entonces, uno de los aspectos, digamos, que ha beneficiado más la simpatía en México para López Obrador ha sido que López Obrador he tenido o considerado como una persona que puede con dignidad debatir y discutir con Donald Trump en mejores condiciones que lo que ha hecho Peña Nieto o con lo que podría ser cualquiera de los candidatos en este proceso. Ha celebrado varios mítines en ciudades de la frontera mexicana. Recuerda que Peña Nieto cometió un gravísimo error en la campaña electoral de Estados Unidos, aceptando reunirse con Donald Trump en el peor momento, cuando Donald Trump decía que México solo ofrece narcotráfico. Y ese fue el momento en que Donald Trump fue y le dijo al presidente mexicano en su cara que si él ganaba la elección iban a tener que construir un muro y que México lo iba a pagarlo. Esa es una babosería de Donald Trump que no está por verse, pero hace mucho daño y es muy ofensivo. Pero ha sido la reiterada intención del presidente de los Estados Unidos. Y hay proyectos, incluso hay dinero ya disponible, aprobado por el Congreso de Estados Unidos para el inicio de la construcción. Lo que ellos no pueden es obligar a México a pagar un centavo por eso. Bueno, pero obviamente se entiende que López Obrador va a mantener una postura mucho más crítica y de mayor dignidad que la que hasta este momento habría mantenido o ha mantenido Enrique Peña Nieto. Él es un hombre, yo pienso que ya tiene una gran experiencia, tiene asesores de personas con mucha capacidad. Fíjate que él ha moderado su lenguaje. Y yo pienso que él puede hacer una buena gestión, y en ese aspecto de las relaciones internacionales, con un equipo de gente con toda la suficiencia, él puede sentarse y discutir para el mejor interés de México. López Obrador despierta también pasiones en contra y ha tenido enemigos jurados fuertes, muy fuertes en México. Pero eso es al calor, yo creo que eso es al calor de la campaña, eso va a cesar. No solamente de la campaña electoral, Gustavo, durante mucho tiempo ha habido grupos, sectores, incluso medios de comunicación abiertamente enemigos de Andrés Manuel. Obviamente, porque también tenía un discurso que a mucha gente le metía miedo. Él mismo se ha moderado, y en esa misma medida yo creo que esos sectores, una vez que él sea presidente, porque esos sectores uno los conoce, son gente que apuestan a un proyecto electoral para sacar ventaja. Una vez que ven que ese proyecto es derrotado, se alinean.
Usted sabe que Gustavo Petro en la campaña electoral en Colombia moderó su lenguaje e incluso llamó a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro una dictadura. Y eso al final no sirvió. Pero que es, Pero en el caso, distinto, porque es que ellos son vecinos y hay una situación que ha habido de los gobiernos venezolanos, tanto el de Chávez como el de Nicolás Maduro, de tomársela contra Colombia y una tirantez y un irrespeto que se reunían con un presidente, tanto ocurrió con Uribe como con Santos. Se reunían en la mañana y en la tarde lanzaban un discurso insultándolo. Sí. Ese no es el estilo, pienso yo, de López Obrador. O sea, no. Pero lo que vamos a ver este domingo, y ya cesa hoy la campaña electoral. Antes de ayer. No, lo que pasa es que en los mítines finales, sí. El mítin final fue ayer, creo, antes de ayer. Ya. El de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya ayer no hubo, en la noche de antes de anoche, un discurso del presidente, ya llamando a la gente a que reflexione y todo. Okay. Están prohibidas las encuestas. Este domingo es el proceso de votación. Y con antelación ya el Tribunal Electoral anunció que va a dar, en primer lugar, los resultados de la encuesta boca de urnas que se va a hacer y la hacen las autoridades, y luego van a dar los resultados al día siguiente, el lunes, los resultados oficiales del proceso electoral. Lo más probable es que en la noche ya se proyecte un ganador. Hay que decir también que estas elecciones no solo van a elegir a un nuevo presidente de México, de los Estados Unidos de México. Es un gobierno federal. Ahí se eligen gobernadores, que ya son electos. Se eligen los miembros del Congreso también. Y los congresos estatales. Las alcaldías y todas esas cosas. Entonces, ha habido en esta campaña, que se considera una de las más sangrientas, más de 125 muertos. Candidatos. Candidatos muertos. Que han sido asesinados. Sobre todo, gente cercana a López Obrador, van 6 u 8 que han matado. Sí. Que eran personas que iban a ganar en determinadas alcaldías, ciudades, y fueron muertas. Una de las observaciones que a mí yo miraba en la fotografía, las imágenes de televisión, la movilización de gente alrededor de Andrés Manuel López Obrador. Y decía, pero él no tiene un sistema de seguridad, debía tenerlo. En México ha habido asesinatos de candidatos presidenciales. Bueno, Luis Donaldo Colosio fue muerto. ¿Recuerda a Luis Donaldo Colosio? Otro que fue asesinado fue Ruiz Massieu. Y muchísimos candidatos de estados han sido asesinados, para que no son tan notables como un candidato presidencial. Claro. Entonces, una de las previsiones, incluso hubo llamados de medios de comunicación o de periodistas en medios de comunicación que llamaron a matar a Andrés Manuel López Obrador. Estas cosas, por supuesto, son parte de las pasiones. Pero hasta ahora... Pero esa es desbordada, porque no se produjo... Ni aquí han llegado a tanto. No se produjo... Aquí se han dicho cosas sucias en una campaña. No se produjo ningún atentado contra el presidente de Morena y candidato presidencial de ese partido. De modo que lo vamos a tener el lunes ya como candidato, como presidente electo. Todo sigue así lo que uno espera. Bueno, está ahí el expresidente dominicano Leonel Fernández, que está liderando la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Eso le cae muy mal a algunos amigos de Leonel Fernández que odian a la OEA. Pero no pueden negar que tú ser escogido por la OEA para eso te da brillo. Y a Leonel le encantan esos escenarios. Aunque los más cercanos a él dicen que el país debe salir de la OEA, que todo eso es una barbaridad, pues ahí él estará, se dará la mano y un abrazo probablemente con el amigo uruguayo, que mucha gente aquí odia, ¿verdad? Y con algunos otros miembros importantes de la OEA. Ya él emitió unas declaraciones de que para esa misión que él encabeza en nombre de la OEA, es preocupante el nivel de violencia que ha marcado a este proceso electoral en México. Que hay que decir que México es mucho más que esa proyección que lamentablemente hacen los medios debido al problema de la violencia en algunas regiones. México es un gran país, ya es uno de los países de G20, una economía muy grande. Tiene una industria semipesada y mediana importante. Sobre todo en la zona norte de México, Monterrey. Tiene dos universidades que son las que han sacado la cara por América Latina en muchos informes de calificación y evaluación de universidades entre las mejores. O sea que México es una gran nación. Bueno, yo recuerdo, Gustavo, en el año 2000, cuando fue candidato Vicente Fox, que era el candidato del Partido de Acción Nacional, PAN, me tocó ir al proceso electoral mexicano y hacer dos observaciones electorales. Una observación electoral y luego una observación preelectoral y luego la observación electoral del día de las elecciones.
y me tocó ir al estado de Tuxtla Gutiérrez, en donde está Chiapas, en la frontera con Guatemala, a observar la ese zona proceso sur, que es la zona más pobre de México. No, pero además en la zona en donde estaba el movimiento guerrillero del comandante Marcos. Subcomandante. Del subcomandante Marcos, el movimiento zapatista. Sí. Y hay muchas comunidades indígenas, hay mucha pobreza. Es un estado con, digamos, unas características muy, muy especiales. Pero los procesos electorales se desarrollan como en cualquier país de América Latina, sí, con mucha pasión, mucha gente dedicada al trabajo político. Por supuesto, hay triquiñuelas y hay muchísimas trampas que se tratan de hacer. Como en todas partes del mundo. Pero al final, ese baldón se lo quieren lanzar a los países de América Latina o del tercer mundo. Pero ¿cuántas triquiñuelas no se hacen en Europa y Estados Unidos? Sí. Lo que pasa es que esas no se resaltan tanto. Al final resultó electo el candidato opositor, que fue Vicente Fox, y ese proceso electoral fue un proceso transparente, bien organizado, con jueces imparciales, en donde no hubo serias complicaciones. Que a Vicente Fox, que Hipólito en una reunión junto con Fidel, dijo, ¿y qué para qué? Para ver cuál de los dos es más largo. Una de esas salidas de Hipólito. Bueno, señores, atento a ese proceso electoral en México este domingo. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.